¿En serio le estamos pagando tanto a alguien para cuidar hojas de cálculo? La voz de Óscar Valdés cortó la sala de conferencias ejecutiva de paredes de cristal como una cuchilla. Estaba de pie a la cabecera de la mesa, con una mano apuntando dramáticamente a la pantalla de proyección detrás de él, y la otra agarrando su tableta como si contuviera la prueba irrefutable del derroche corporativo. La hoja de cálculo que se mostraba en la pared enseñaba mi paquete de compensación, resaltado en un rojo agresivo. 12 millones de pesos anuales, más beneficios y bonificaciones diferidas vinculadas a métricas de retención de clientes que abarcaban 19 años de cuidadoso trabajo. Yo estaba de pie a unos 9 metros de distancia, cerca de la estación de café, con una taza de cerámica a medio camino de mis labios, observando esta actuación a través de las barreras transparentes de nuestra planta ejecutiva de concepto abierto. Mi nombre es Ricardo Peña. Tengo 47 años. Y hace 6 meses era el director senior de arquitectura de riesgos y cumplimiento normativo en Cima Soluciones Globales. Esa mañana, estaba a punto de convertirme en algo completamente diferente. Óscar Valdés tenía 34 años. Su perfil de LinkedIn presumía de su maestría en administración de empresas del ITAM, un breve paso por McKinsey y 3 años como consultor especializado en desmantelar organizaciones sin haber construido nunca nada que perdurara. Se había unido a Cima exactamente 7 semanas antes, llegando con el tipo de confianza suprema que proviene de desmantelar empresas sin entender que las hacía funcionar. En primer lugar, a través de esas paredes de cristal, tenía una vista perfecta de él presidiendo la reunión ante nuestro director financiero, Pedro Suárez, 2 miembros del comité de auditoría, y nuestra recién instalada directora ejecutiva, Marcela Fuentes. También había 3 observadores del Consejo de Inversiones Capital Vanguardia, incluida su directora principal de inversiones, Gabriela Mora, quien había estado haciendo preguntas cada vez más incisivas durante nuestras revisiones trimestrales. Esto representa exactamente el tipo de gasto heredado e inflado que está asfixiando nuestra eficiencia operativa, continuó Óscar, ampliando la hoja de cálculo para mostrar comparaciones departamentales. Estamos perdiendo dinero en puestos que tenían sentido en 2010, pero que son completamente inútiles en el mundo automatizado de hoy. Permanecí perfectamente quieto, observando con el interés desapegado de alguien que había presenciado un teatro corporativo similar en otras 3 empresas durante mi carrera. La diferencia era que, antes, yo había observado desde una distancia segura mientras otros departamentos se enfrentaban al hacha de la eficiencia. Esta vez, la cuchilla apuntaba directamente hacia mí. Lo que Óscar Valdés no sabía, lo que ninguno de los que estaban sentados en esa sala de conferencias se había molestado en descubrir, era que hacía 4 años, cuando Inversiones Capital Vanguardia adquirió Cima Soluciones Globales mediante una compra apalancada, mi abogada había negociado algo extraordinario en mi contrato de trabajo. Algo enterrado en el artículo 12, sección 7, subsección D. Algo que había detallado explícitamente en un memorando enviado al asesor legal, a recursos humanos y a la dirección ejecutiva hacía exactamente 19 días. Ese memorando había sido acusado de recibo con un breve correo electrónico de nuestro asesor general, Carlos Campos, recibido. Lo revisaremos y haremos seguimiento según sea necesario. El seguimiento nunca se materializó. Recursos Humanos lo archivó en cualquier cementerio digital que usaran para documentos que consideraban ruido de procedimiento. Y ahora, viendo a Óscar rodear mi compensación como un depredador que había avistado una presa herida, comprendí que estábamos a punto de descubrir precisamente lo que sucede cuando la nueva dirección ignora las advertencias institucionales. Para mañana a esta hora, Cima Soluciones Globales se daría cuenta de que no solo habían eliminado un puesto redundante, habían desencadenado una cascada contractual que resultaría en 15.000 millones de pesos en retiradas combinadas de clientes, exposición regulatoria, cláusulas de compensación acelerada y disposiciones de penalización que alterarían fundamentalmente la trayectoria financiera de la empresa. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder y explicar cómo llegamos aquí. Soy un tipo de cumplimiento normativo, no precisamente la persona más emocionante en las cenas. Los ojos de la gente tienden a perder el brillo cuando explico lo que realmente hago. Pero ese título aburrido representaba la diferencia entre una empresa de 122.000 millones de pesos, que operaba sin problemas dentro de complejos marcos regulatorios que rigen los servicios financieros, y esa misma empresa enfrentándose a acciones de ejecución federales catastróficas. He estado casado con Laura durante 25 años.
Es una profesora de matemáticas de secundaria jubilada que todavía es voluntaria en la biblioteca local 2 veces por semana. Nuestro hijo, Bruno, es un estudiante de segundo año de 22 años en el Tecnológico de Monterrey que estudia matemáticas aplicadas. Entre su colegiatura, nuestra hipoteca de una casa en Lomas de Chapultepec y la cómoda vida de clase media que habíamos construido durante 2 décadas y media de ingresos profesionales duales, mi paquete anual de 12 millones de pesos no era excesivo. Era la compensación apropiada para alguien que había construido y mantenido la infraestructura invisible que mantenía a una empresa multimillonaria en cumplimiento con 23 organismos reguladores diferentes a nivel federal, estatal e internacional. Mi tiempo en la Marina antes de la universidad me había enseñado disciplina y atención al detalle, cualidades que me sirvieron bien tanto en la Facultad de Derecho como en el trabajo regulatorio. Estudié economía en la UNAM. Luego obtuve mi título de abogado en la Escuela Libre de Derecho mientras trabajaba a tiempo completo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como examinador senior en su división de ejecución, desarrollando experiencia en los marcos regulatorios exactos que evitan que las empresas de servicios financieros implosionen bajo el escrutinio federal. CIMA me reclutó de un competidor directo en 2005, justo cuando el nuevo entorno regulatorio estaba reconfigurando toda la industria y las empresas buscaban desesperadamente personas que entendieran tanto la letra como el espíritu del nuevo entorno de aplicación de la ley. Durante 19 años, había construido relaciones con los reguladores, diseñado sistemas de cumplimiento y evitado el tipo de violaciones que podrían destruir una empresa de la noche a la mañana. Mi trabajo no era del tipo que generaba titulares o cerraba grandes tratos. No gestionaba estados de pérdidas y ganancias ni presentaba propuestas a nuevos clientes. En cambio, diseñé y mantuve la compleja arquitectura de cumplimiento que permitía que todo lo demás funcionara. Regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervisión de la AMIB, comisionados bancarios estatales, marcos internacionales de privacidad de datos, protocolos contra el lavado de dinero, estatutos de protección al consumidor. Cada organismo regulador con sus propios requisitos, calendarios de informes, protocolos de examen y filosofías de aplicación. Yo sabía qué examinador específico de qué agencia en particular se preocupaba por qué marcadores de cumplimiento. Entendía que regulaciones tenían dientes de aplicación serios y cuáles eran esencialmente ejercicios performativos para marcar casillas. Sabía cómo estructurar nuestros sistemas para que, cuando los auditores regulatorios llegaran para exámenes sorpresa, cada documento que solicitaran ya estuviera organizado, con referencias cruzadas y defendible. Ese conocimiento no se transfiere fácilmente. No se puede destilar en un manual de capacitación ni cargar en una base de datos de gestión del conocimiento. Existe en el reconocimiento de patrones desarrollado a lo largo de 19 años de observar la evolución de los entornos regulatorios, comprender cómo cambian las prioridades de aplicación con las administraciones políticas y construir relaciones con los verdaderos tomadores de decisiones que determinan si su empresa se enfrenta a una carta de advertencia o a una multa de 900 millones de pesos. La base de clientes de CIMA consistía en 63 inversores institucionales que gestionaban colectivamente 21 billones de pesos en activos, fondos de pensiones, dotaciones universitarias, fondos soberanos, compañías de seguros, familias de fondos de inversión. Estas no eran organizaciones que toleraran ni siquiera la apariencia de incertidumbre regulatoria. Compraban nuestros servicios analíticos y plataformas de datos, pero lo que realmente compraban era nuestra reputación de cumplimiento. Esa reputación descansaba casi por completo en los marcos que yo había diseñado, las relaciones que había cultivado y el conocimiento institucional que había acumulado durante casi 2 décadas. Nada de esto fue registrado como valioso por Óscar Valdés cuando llegó el pasado octubre. Óscar había sido reclutado directamente por nuestra nueva directora ejecutiva, Marcela Fuentes, quien se unió 8 meses antes tras la adquisición de Vanguardia. Marcela provenía de un entorno puramente tecnológico. Había pasado 12 años en varias empresas de tecnología, más recientemente como directora de operaciones de un proveedor de infraestructura en la nube que salió a bolsa durante el auge tecnológico. Hablaba con fluidez el lenguaje de la eficiencia operativa, los sistemas escalables y la optimización de recursos. Su vocabulario incluía frases como estructuras de costos heredadas e iniciativas de modernización, pero carecía notablemente de una comprensión profunda de la complejidad regulatoria en los servicios financieros. Óscar Valdés fue su contratación personal,
traído para ejecutar su visión de transformar lo que ella repetidamente llamaba nuestro modelo operativo anticuado en algo más alineado con su experiencia previa en la industria tecnológica. El problema era que el cumplimiento en los servicios financieros no es como optimizar la capacidad de un servidor o agilizar las interfaces de usuario. No puedes simplemente actualizar a cumplimiento 2.0 y esperar que todo funcione mejor. Me encontré por primera vez con Óscar durante una reunión general de operaciones a finales de octubre. Se paró al frente de nuestra sala de conferencias más grande vistiendo un traje de carbón impecablemente confeccionado, irradiando esa particular marca de confianza que proviene de no haber experimentado nunca un fracaso profesional significativo. Detrás de él, ya estaba cargada una presentación, cuya diapositiva de título prometía excelencia operativa a través de la transformación estratégica. He dedicado mis primeros 45 días a realizar una auditoría operativa integral, anunció, avanzando a una diapositiva que mostraba varias ratios de gastos departamentales comparadas con lo que él denominó puntos de referencia de optimización de la industria. Lo que he descubierto representa una oportunidad significativa para la mejora estructural y la racionalización de costos. Habló con entusiasmo sobre la automatización, el monitoreo del cumplimiento impulsado por inteligencia artificial y la eliminación de lo que llamó supervisión humana redundante en áreas donde las soluciones tecnológicas habían madurado lo suficiente. Sus diapositivas comparaban nuestros gastos de cumplimiento con puntos de referencia de la industria, cuidadosamente seleccionados. Empresas que habían enfrentado sanciones regulatorias sustanciales en los últimos años o que no habían existido el tiempo suficiente para encontrarse con un escrutinio de aplicación serio. Tenemos un exceso sustancial de personal en ciertas funciones heredadas, dijo, sus ojos recorriendo a los empleados reunidos con una preocupación practicada. No porque alguien haya tenido un bajo rendimiento individual, sino porque nuestro enfoque operativo no ha evolucionado para aprovechar las capacidades tecnológicas modernas. Pude ver cabezas asintiendo por toda la sala. Para las personas que no estaban familiarizadas con las complejidades del cumplimiento financiero, la presentación de Óscar sonaba razonable, incluso visionaria. ¿Por qué no querrías eliminar las ineficiencias y adoptar soluciones de vanguardia? Después de que concluyó la reunión, me interceptó cerca de los ascensores. Ricardo, ¿correcto? Extendió su mano con una sonrisa que proyectaba calidez sin llegar a sus ojos. Me gustaría programar una reunión contigo la próxima semana. Una discusión detallada sobre la estructura y los entregables de tu departamento. Por supuesto, respondí. Encantado de explicar nuestra arquitectura de cumplimiento y marcos regulatorios. Perfecto. Y por favor, trae documentación completa sobre tus sistemas y procesos. Quiero entender que se puede automatizar eficazmente y que requiere genuinamente juicio y experiencia humana. Esa conversación debería haber servido como mi primera señal de advertencia clara. Pero había sobrevivido a 4 adquisiciones corporativas, 6 directores ejecutivos diferentes e innumerables iniciativas de reorganización durante mi carrera. Había capeado tormentas antes demostrando mi valía a través de datos y resultados. Sabía cómo documentar el valor, cómo demostrar la necesidad a través de métricas y evaluaciones de riesgo. No estaba particularmente preocupado. En retrospectiva, esa confianza fue ingenua. La reunión tuvo lugar el jueves siguiente en la oficina recién renovada de Óscar en la planta ejecutiva. Ya la había redecorado por completo, muebles escandinavos minimalistas, un escritorio de pie de altura ajustable, 3 grandes monitores que mostraban paneles de operaciones en tiempo real que probablemente no comprendía del todo. Las paredes estaban desnudas, a excepción de su diploma de maestría en administración de empresas enmarcado y un póster motivacional sobre romper el statu quo. Ricardo, gracias por tu tiempo, dijo, señalando una silla situada frente a su escritorio. He estado realizando una revisión detallada de la asignación presupuestaria y la utilización de recursos de tu departamento. Explícame por qué el cumplimiento normativo requiere este nivel de inversión. Pasé 50 minutos explicando nuestro panorama regulatorio en detalle, la complejidad jurisdiccional que abarca autoridades federales y estatales, la gestión de relaciones con 37 contactos de agencias diferentes en múltiples organismos reguladores, los marcos de informes personalizados requeridos para cada segmento de cliente distinto, los protocolos de preparación de auditorías que nos habían mantenido libres de violaciones y sanciones durante 11 años consecutivos. Óscar asentía periódicamente, tomando notas en su tableta,
haciendo preguntas que inicialmente parecían reflexivas pero que gradualmente revelaban lagunas fundamentales en su comprensión de nuestra realidad operativa. ¿No podría la mayor parte de este monitoreo manejarse a través de las plataformas existentes?, preguntó a mitad de mi presentación. Me han informado sobre varios proveedores que ofrecen soluciones de cumplimiento impulsadas por inteligencia artificial a una pequeña fracción de los costos de personal actuales. Esas plataformas son herramientas útiles, expliqué pacientemente. Son eficaces para la agregación de datos, la selección inicial y la generación de informes automatizados. Pero el cumplimiento normativo en los servicios financieros no consiste simplemente en marcar casillas en formularios estandarizados. Requiere tomar decisiones sobre áreas grises donde las regulaciones se superponen o entran en conflicto. Requiere gestión de relaciones cuando surgen problemas que necesitan una discusión contextual en lugar de respuestas automatizadas. Requiere conocimiento institucional sobre cómo diferentes reguladores priorizan diferentes preocupaciones en función de las tendencias de aplicación actuales. Dame un ejemplo concreto, dijo, reclinándose en su silla ergonómica. El año pasado, identificamos una anomalía en la presentación de datos con uno de nuestros clientes de fondos de pensiones, el Fondo de Pensiones de los Maestros de Jalisco. Las cifras brutas en sus presentaciones cumplían técnicamente con los requisitos reglamentarios. Pero noté una inconsistencia en el patrón que sugería un error de cálculo en los sistemas de sus proveedores previos, no en nuestros datos. Un sistema automatizado habría marcado todo como conforme y pasado al siguiente punto de revisión. Hice una pausa, dejando que eso calara. En cambio, llamé directamente a su director de cumplimiento, le expliqué mi análisis y descubrimos que tenían un problema de integración con un proveedor que se habría convertido en una violación sustancial a la ley del SAR en 90 días si no se hubiera corregido. ¿Y apreciaron esa intervención? Renovaron su contrato por 4 años y mejoraron su nivel de servicio para incluir consultoría de cumplimiento ampliada. Esa cuenta genera 324 millones de pesos anuales en ingresos. Más importante aún, fortaleció nuestra reputación en el segmento del mercado de fondos de pensiones públicos, lo que llevó a 3 adquisiciones de clientes adicionales en los siguientes 18 meses, por un valor combinado de otros 810 millones de pesos. Óscar tomó otra nota en su tableta. Interesante caso de estudio, pero ¿es ese enfoque sostenible a medida que escalamos las operaciones? ¿Realmente podemos permitirnos que personal senior tome decisiones individuales sobre cada posible anomalía? Esa palabra sostenible se convirtió en su arma favorita durante las semanas siguientes. Cada conversación, cada intercambio de correos electrónicos, cada interacción casual en el pasillo finalmente volvía a sí mi rol, mi equipo, todo mi enfoque operativo era sostenible dada la evolución de la empresa hacia lo que él denominaba estándares de eficiencia modernos. Comencé a documentar todo meticulosamente. Cada pregunta que planteaba, cada sugerencia que hacía, cada insinuación de que mi puesto estaba siendo evaluado no por los resultados de desempeño, sino por las oportunidades de reducción de costos. Mi entrenamiento en la Marina me había enseñado la importancia de mantener registros detallados, y ese hábito me sirvió bien en entornos corporativos donde los recuerdos podían volverse convenientemente selectivos. A mediados de noviembre, almorcé con Daniel Bustamante, un antiguo colega que había dejado recientemente un competidor después de que su directora de cumplimiento fuera despedida durante una iniciativa de reestructuración estratégica. Nos encontramos en un tranquilo restaurante de carnes en Polanco, el tipo de lugar donde los profesionales de servicios financieros mantienen conversaciones delicadas durante comidas caras. Déjame adivinar el patrón, dijo Daniel después de que describí el persistente cuestionamiento de Óscar sobre la sostenibilidad operativa. Cortó su chuletón con la precisión resignada de alguien que ya había visto esta película antes. Nuevo ejecutivo, con experiencia en consultoría, piensa que el cumplimiento normativo es básicamente una suscripción de software que puedes comprar en lugar de experiencia real. Eso es esencialmente correcto, respondí. Sigue preguntando por qué no podemos simplemente automatizar todo con plataformas impulsadas por inteligencia artificial. Daniel se rió, pero no había humor en su risa. Ricardo, despidieron a nuestra directora hace 4 meses. La reemplazaron con un gerente menos experimentado y una plataforma tecnológica que costaba 3.600.000 pesos anuales. ¿Quieres saber qué pasó el mes pasado? Dime. La AMIB apareció para un examen de rutina.
Encontraron 23 lagunas en la documentación, 9 inconsistencias en los informes y 3 posibles violaciones materiales. Ahora nos enfrentamos a sanciones de ejecución en el rango de las 8 cifras. Además, hemos perdido 3 clientes institucionales importantes que citaron preocupaciones de cumplimiento en sus cartas. ¿Determinación de contrato? Hizo una pausa para tomar un sorbo de vino, dejando que las implicaciones se asentaran. La directora que despedimos intentó advertirles durante su entrevista de salida. Documentó cada uno de los riesgos por escrito. No les importó porque se estaban ahorrando 8.100.000 pesos anuales en su salario y beneficios. Ahora se enfrentan a 540 millones de pesos en multas regulatorias y otros 1.080 millones en ingresos perdidos por deserciones de clientes. Conduje de regreso a la oficina pensando en esa conversación, en el patrón predecible de las organizaciones que confunden el recorte de costos con la eficiencia estratégica. Estas empresas siempre aprendían la misma lección de la manera difícil, que algunos roles no pueden optimizarse sin consecuencias catastróficas. Esa noche, recuperé mi contrato de trabajo del archivador de nuestra oficina en casa y lo leí detenidamente por primera vez en 4 años. Laura estaba corrigiendo exámenes en la sala de estar mientras yo extendía los documentos sobre mi escritorio, bajo la cálida luz de mi lámpara de lectura. El artículo 12, sección 7, subsección D prácticamente saltó de la página. Este texto había sido negociado por mi abogada, Carolina Flores, durante el proceso de adquisición de Vanguardia. En ese momento, el equipo de diligencia debida de la firma de capital privado había identificado un significativo riesgo de persona clave concentrado en mi rol específico. El lenguaje contractual era su mecanismo de protección, una forma de garantizar que, si mi conocimiento institucional desaparecía repentinamente, habría consecuencias financieras lo suficientemente sustanciales como para disuadir decisiones de gestión descuidadas. La cláusula especificaba que si mi puesto era eliminado o reestructurado materialmente sin seguir los planes de mitigación de riesgos documentados y protocolos específicos, incluido un periodo de transición de 240 días, la aprobación formal del Consejo y los procedimientos de notificación al cliente, se activaría la aceleración automática de toda la compensación diferida, las concesiones de capital no consolidadas y las bonificaciones de rendimiento vinculadas a las métricas de retención de clientes acumuladas durante toda mi vida laboral. Más significativamente, incluía disposiciones de penalización si mi partida causaba una interrupción en los contratos de los clientes. Varios de nuestros clientes institucionales más grandes tenían cláusulas de continuidad contractual que requerían la notificación y aprobación de cualquier cambio en el personal senior de cumplimiento. Esas cláusulas no eran sugerencias ni preferencias, eran derechos contractuales con disposiciones de terminación que permitían a los clientes salir de los acuerdos, sin penalización si no se cumplían esos requisitos. Yo había advertido a Vanguardia sobre estas complejidades durante la fase de diligencia debida de la adquisición. Habían construido estas protecciones específicamente porque su análisis financiero demostraba claramente lo que sucedería si el conocimiento institucional concentrado en roles clave desaparecía repentinamente sin una planificación de sucesión adecuada. Pero eso fue hace 4 años. Nueva dirección ejecutiva, nuevas prioridades operativas, nuevos gerentes que no habían participado en esas negociaciones originales y que aparentemente no se habían molestado en revisar la documentación que venía con su adquisición. Laura apareció en el umbral con 2 tazas de café. Pareces preocupado, observó, dejando una taza en mi escritorio. ¿Problemas en el trabajo? Potencialmente, dije. El nuevo vicepresidente parece decidido a eliminar mi puesto como parte de su iniciativa de eficiencia. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, el mismo lugar donde habíamos discutido las solicitudes universitarias de Bruno 2 años antes. ¿Te preocupa encontrar otro trabajo? Tu reputación en la industria es sólida. No se trata de encontrar otro puesto, Laura. Se trata de que entiendan lo que realmente están eliminando. Le mostré el texto del contrato, repasé las cláusulas de protección que Carolina había negociado y le expliqué en detalle las implicaciones del contrato del cliente. Laura leyó todo con la atención metódica que una vez aplicó a revisar las tareas de álgebra de sus estudiantes. ¿Realmente no revisaron nada de esto?, preguntó finalmente. El equipo de liderazgo actual no formó parte de las negociaciones originales de la adquisición. Oscar lleva aquí menos de 2 meses.
Marcela vino de una industria completamente diferente donde el cumplimiento normativo significa algo totalmente distinto. Ven números en una hoja de cálculo que representan costos, no los sistemas invisibles que protegen esos números de una catástrofe regulatoria. ¿Qué pasa si siguen adelante con su plan? Entonces aprenderán lo que realmente significa, caro. El 18 de noviembre, redacté y envié un memorando formal a Óscar Valdés, Marcela Fuentes, nuestro asesor general Carlos Campos y nuestra enlace con el Consejo Gabriela Mora. El asunto era directo: reestructuración del rol de cumplimiento, consideraciones contractuales y evaluación de riesgos. Describí explícitamente el artículo 12, sección 7, subsección D, incluyendo el texto completo de la cláusula. Detallé las implicaciones de los contratos de los clientes, adjuntando una hoja de cálculo completa que mostraba que clientes institucionales específicos tenían requisitos de continuidad en sus acuerdos de servicio maestros. Incluí una evaluación de riesgos detallada que proyectaba la exposición potencial si mi rol era eliminado sin seguir los protocolos contractuales. El documento tenía 12 páginas. Estaba meticulosamente investigado y era profesionalmente devastador en sus implicaciones. Óscar respondió en 90 minutos por correo electrónico: gracias por tu aportación, Ricardo. Lo tendremos en cuenta mientras finalizamos nuestra planificación operativa. Carlos Campos, nuestro asesor general, envió un mensaje por separado: Ricardo, revisaré el lenguaje contractual con nuestro abogado externo y coordinaré con recursos humanos. Aprecio que nos hayas alertado sobre esto. Esa fue la totalidad de su respuesta. Ninguna reunión de seguimiento, ninguna sesión de revisión detallada, ninguna indicación de que entendieran la magnitud de lo que había descrito. Solo un acuse de recibo y archivo, probablemente en el mismo cementerio digital donde habían almacenado innumerables otros documentos que consideraban ruido de procedimiento. 3 semanas después, recibí una invitación de calendario que confirmó mis peores sospechas. Sesión de planificación estratégica de la fuerza laboral, sala de conferencias ejecutiva, toda la dirección. Fecha: 6 de diciembre. Hora: 9 de la mañana. Supe de inmediato lo que representaba esta reunión. La coreografía era demasiado familiar por haber observado sesiones similares en empresas anteriores durante mi carrera. No eran discusiones colaborativas sobre el desarrollo organizacional o la asignación estratégica de la fuerza laboral. Eran eventos de despido cuidadosamente guionizados, diseñados para crear la ilusión de un debido proceso mientras los testigos documentaban que se habían seguido los procedimientos adecuados. El equivalente corporativo de un juicio farsa, con resultados predeterminados y deliberación performativa. Tenía 3 semanas para prepararme para lo que sería el final de mi carrera en CIMA Soluciones Globales o el comienzo de la lección más cara en gestión del conocimiento institucional que cualquiera de ellos hubiera recibido jamás. Sentado en nuestra cocina esa noche, viendo a Laura preparar la cena mientras el sol de diciembre se ponía temprano fuera de nuestras ventanas, me sentí notablemente tranquilo. A veces, la preparación y la paciencia convergen con la oportunidad de maneras que crean una claridad perfecta sobre lo que debe suceder a continuación. La noche antes de la reunión, me senté en nuestra oficina en casa revisando mi completa carpeta de documentación. Cada intercambio de correos electrónicos, cada memorando, cada advertencia que había enviado en los últimos 2 meses estaba organizada en orden cronológico. Laura entró alrededor de las 10:30 de la noche con té y sus gafas de lectura. «Todavía estás trabajando», observó, dejando la taza en mi escritorio junto a los pulcros montones de papeles. «Preparación final para la reunión de mañana», dije. La sesión de planificación de la fuerza laboral. Ella había escuchado suficientes de mis conversaciones telefónicas con Carolina Flores durante el último mes, como para entender que algo significativo se estaba desarrollando. ¿Realmente van a seguir adelante con ello? Todos los indicios sugieren que sí. Se sentó en la silla familiar frente a mí, su mente práctica ya procesando escenarios. Ricardo, pase lo que pase mañana, estaremos bien. La colegiatura de Bruno es manejable, a la hipoteca solo le quedan 6 años. Y tu reputación te abrirá puertas en cualquier lugar. Sé que nos las arreglaremos financieramente, dije. Pero esto no se trata principalmente de encontrar mi próximo puesto. Se trata de que aprendan a valorar el conocimiento institucional antes de que lo destruyan descuidadamente. Llegué a la oficina a las 8:45 de la mañana del 6 de diciembre.
La sala de conferencias ejecutiva ocupaba la esquina noreste de nuestra sede en el piso 28, con ventanas de suelo a techo que ofrecían vistas panorámicas de la Ciudad de México y los volcanes. Era un escenario hermoso para lo que era esencialmente una ejecución corporativa. Marcela Fuentes estaba sentada a la cabecera de la pulida mesa de conferencias, su expresión profesionalmente neutra. Óscar Valdés se posicionó a su derecha, con el portátil ya conectado al sistema de proyección, irradiando la confianza de alguien que creía estar a punto de resolver una gran ineficiencia operativa. Carlos Campos revisaba documentos en su tableta con una intensidad inusual. Pedro Suárez, nuestro director financiero, parecía claramente incómodo, ajustándose la corbata repetidamente y evitando el contacto visual directo con nadie. Los 3 observadores del Consejo de Vanguardia también estaban presentes, incluida Gabriela Mora, cuya aguda mente financiera había estado haciendo preguntas cada vez más incisivas sobre los riesgos operativos, durante las recientes revisiones trimestrales. Óscar se puso de pie y activó su presentación. Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta importante sesión. A medida que nos acercamos a nuestra planificación para el próximo año fiscal, es esencial que examinemos nuestra estructura organizativa con una perspectiva fresca y claridad estratégica. Apareció la primera diapositiva, excelencia operativa a través de la reestructuración estratégica. La discusión de hoy se centra en los roles operativos heredados que quizás ya no se alineen con nuestra trayectoria de crecimiento y nuestras capacidades operativas modernas, continuó sin problemas. La siguiente diapositiva mostraba el desglose de gastos de nuestro departamento. El cumplimiento normativo representaba el 31% de los gastos generales operativos, resaltado en rojo brillante con una flecha que apuntaba específicamente a mi puesto y paquete de compensación. Ahora, quiero ser absolutamente claro, dijo Óscar, su tono cuidadosamente modulado para una máxima razonabilidad. Esta discusión no se trata del rendimiento individual ni de las contribuciones históricas. Ricardo Peña ha sido un valioso miembro del equipo durante todo su tiempo encima. Sin embargo, la tecnología de cumplimiento ha avanzado sustancialmente en la última década. Las plataformas automatizadas ahora pueden manejar el monitoreo regulatorio con una precisión del 99.7% a una fracción de los costos de personal actuales. Tiempo pasado. Ha sido un valioso miembro del equipo. No es. La elección del lenguaje fue deliberada y reveladora. Apareció otra diapositiva, hoja de ruta para la modernización del cumplimiento, fase 3. Mostraba la transición de rol heredado con un ahorro anual estimado de 13 millones de pesos. No se mencionaba ningún nombre, pero todos en la sala sabían exactamente qué puesto representaba. Gabriela Mora de Vanguardia intervino, su voz mesurada y profesional. ¿Cuál es el cronograma de transición propuesto aquí? ¿Y qué protocolos de mitigación de riesgos se están implementando? Excelentes preguntas, respondió Óscar sin problemas. Estamos proponiendo un periodo de transferencia de conocimiento de 90 días a nuestro gerente de cumplimiento recién contratado, con una transición completa a sistemas de monitoreo automatizados para el 1 de marzo. 90 días. No los 240 días explícitamente requeridos por mi contrato. Carlos Campos levantó ligeramente la mano. ¿Hemos realizado una revisión exhaustiva de las implicaciones contractuales de esta reestructuración? Recursos Humanos ha confirmado que todos los contratos de trabajo incluyen cláusulas estándar de terminación a voluntad, dijo Óscar con confianza. Esta es una decisión legítima de eficiencia empresarial totalmente dentro de nuestra autoridad operativa. Cláusulas estándar. Claramente no había leído el artículo 12, sección 7, subsección D, o lo había leído y había malinterpretado fundamentalmente sus implicaciones. ¿Alguna otra pregunta antes de que pasemos a los detalles de la implementación?, preguntó Óscar, recorriendo la sala con una confianza practicada. Podría haberme quedado en silencio. Podría haber dejado que continuaran su presentación, firmado cualquier papel que hubieran preparado, aceptado su paquete de indemnización y se hubieran felicitado a sí mismos por un liderazgo decisivo y una eficiencia operativa. Pero a veces, la respuesta táctica más efectiva es la que nadie anticipa. Me levanté lentamente, saqué un sobre de manila sellado de mi portafolio de cuero y lo coloqué directamente frente a Marcela Fuentes. Me gustaría ahorrarles a todos un tiempo considerable y gastos legales, dije con calma. La sala quedó en completo silencio.
La expresión de confianza de Óscar parpadeó momentáneamente, como una señal de televisión experimentando interferencia. Ricardo, no hay necesidad de gestos teatrales, dijo Marcela, intentando mantener el control de la reunión. Ni siquiera hemos discutido todavía el paquete de apoyo a la transición y el acuerdo de indemnización. Saqué mi tarjeta de acceso al edificio y mis credenciales de seguridad de mi cartera, colocándolas precisamente encima del sobre. El plástico golpeando la madera pulida hizo un sonido agudo que pareció resonar en el repentino silencio. Dentro de ese sobre está mi renuncia, con efecto inmediato, dije, mirando directamente a Marcela. También se incluye una copia del artículo 12, sección 7, subsección D de mi contrato de trabajo, junto con un análisis detallado preparado por mi abogada sobre la exposición contractual y las implicaciones de los contratos de los clientes. Creo que su equipo legal querrá revisar este material con mucho cuidado y muy rápidamente. Carlos Campos ya había alcanzado el sobre. Lo abrió con la cuidadosa precisión de alguien que maneja material potencialmente explosivo, escaneó la primera página, luego pasó al extracto del contrato que yo había resaltado. Vi cómo su rostro se transformaba gradualmente, los ojos se abrían, la mandíbula se tensaba. El color se desvanecía ligeramente a medida que las implicaciones se hacían claras. ¿Qué dice?, preguntó Marcela, su voz aguda ahora, la neutralidad profesional resquebrajándose visiblemente. Carlos miró a Óscar, luego a Gabriela Mora, y de nuevo a los documentos. Es una cláusula de protección de persona clave. Si el rol de Ricardo es terminado o reestructurado materialmente sin un periodo de transición de 240 días y la aprobación formal del Consejo, se activa la aceleración inmediata de toda la compensación diferida, las concesiones de capital no consolidadas y las bonificaciones por rendimiento acumuladas durante todo su tiempo en la empresa. La sala quedó en completo silencio, a excepción del sutil zumbido del sistema de climatización del edificio y el sonido distante del tráfico de la Ciudad de México muy abajo. ¿De cuánta aceleración estamos hablando?, preguntó Pedro Suárez, su voz tensa. Carlos todavía estaba leyendo, su dedo trazando líneas de texto con creciente preocupación. 14 años de bonificaciones por rendimiento diferidas indexadas a las métricas de retención de clientes y la valoración de la empresa. Ajustes de capital vinculados a los términos de la adquisición de Vanguardia. Además. Hizo una pausa, leyendo con más cuidado. Además de disposiciones de penalización si su partida causa interrupciones en los contratos de los clientes. Varios clientes institucionales importantes tienen derechos de terminación si el personal senior de cumplimiento cambia sin la debida notificación y aprobación. Óscar se había puesto visiblemente pálido. Eso no estaba incluido en la documentación de resumen de recursos humanos. Recursos humanos no revisa las cláusulas de protección de ejecutivos, dijo Carlos en voz baja. Esas se negocian directamente durante las adquisiciones y son mantenidas por el asesor legal. No forman parte de la documentación laboral estándar. Empujé mi silla hacia atrás de la mesa con una calma deliberada. Gracias por la oportunidad de contribuir aquí durante los últimos 19 años. Les deseo a todos estabilidad y éxito en los próximos meses. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché la voz de Marcela, tensa y controlada ahora. Carlos, ¿cuál es nuestra exposición total aquí? Dame una cifra preliminar. No esperé su respuesta. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic que se sintió notablemente final. Para cuando llegué al estacionamiento, mi teléfono ya estaba vibrando insistentemente. 6 llamadas perdidas de números de la oficina que reconocí pero que decidí no contestar. Hay una ventana específica después de una decisión como esta. Demasiado pronto para que las consecuencias se materialicen, demasiado tarde para la prevención. Me senté en mi BMW durante varios minutos, mirando hacia la torre de vidrio y acero que albergaba a 940 empleados que no tenían idea de lo que estaba a punto de desarrollarse en las próximas semanas. 3 días después, Luis Montero de Vanguardia llamó personalmente. Ricardo, el Consejo reconoce que hubo fallas sustanciales en cómo se manejó esta reestructuración. Nos gustaría resolver esto de manera eficiente. El acuerdo final se ejecutó en una semana, 205 millones de pesos en compensación acelerada, más honorarios de consultoría para ayudar a transferir adecuadamente mi conocimiento institucional. Óscar Valdés fue discretamente reasignado a proyectos especiales. Marcela Fuentes anunció su partida 2 meses después.
En un mes, Sofía Paredes de Asesores de Riesgo Soberano en Monterrey llamó con una oferta que no pude rechazar. Socia senior, participación en el capital, autonomía completa para construir mi propio equipo. Hoy, sentado en mi oficina de esquina con vistas al Cerro de la Silla, he aprendido que la venganza profesional más satisfactoria no es emocional ni vengativa. Es contractual, documentada y completamente autoejecutable. A veces tienes que alejarte de todo lo que has construido para descubrir lo que realmente vales. Y cuando finalmente encuentras a personas que te ven como la solución en lugar del problema, sabes que has tomado la decisión correcta. La verdadera lección aquí no es sobre contratos o venganza. Es que tu verdadero valor se vuelve nítidamente claro solo cuando alguien intenta desecharlo. A veces, la educación más cara que una empresa puede recibir es aprender la diferencia entre lo que algo cuesta y lo que realmente vale.